elegido para esta presentación y esta nuevo rumbo que vamos a tomar, hemos elegido un tema que entendemos que es de absoluta importancia y una relevancia grande. En las redes hay mucha expectativa y yo lo que voy a proceder ahora, voy a hacer una lectura comentada de una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de noviembre de 1915, o sea, de 2015, perdón, fecha de noviembre del 2015, en la que se habla de este tema tan traído y llevado del corte de servicios para pago de morosos. Vamos a hacer algunas cuestiones. Voy a hacer primero un análisis de lo que es la sentencia, después voy a hacer unas conclusiones y luego abriremos algún tipo de debate de manera muy somera. Lo que es claro es que simplemente tomar conciencia de ello y esto lo desarrollaremos posteriormente en varios cursos, incluso en estas actividades profesionales que estamos planteando. Como consecuencia de ello, esta sentencia es, a mi entender, absolutamente relevante. Trata de derechos fundamentales, trata de derechos económicos, procedimientos, legitimación, en fin, es de una riqueza técnica importante y, desde luego, desde el punto de vista técnico-jurídico, muy aconsejable. Para cualquiera que la quiera conseguir a través de las redes donde estamos, nosotros con mucho gusto se la vamos a facilitar. Algunos ya la han pedido y los que la quieran se la ponemos a su disposición. Sin más preámbulo, voy a pasar a hacer lo que es la lectura o el comentario de una manera, por supuesto, muy suave de lo que sería el contenido de la sentencia. La sentencia arranca con unos fundamentos jurídicos en los que nos habla de que la luz, el agua, es un derecho fundamental y el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es invulnerable tanto en la propiedad común como en la propiedad privada. Los condominios todos tienen elementos comunes y ese es el derecho propietario. Por tanto, el primer fundamento es que nos vamos a situar ante un escenario de derechos fundamentales. Este tema lo vamos a tener que tener presente porque cuando trabajemos en propiedad horizontal y cuando trabajemos exclusivamente elementos comunes, estamos hablando de derechos fundamentales. No olvidemos que el hábitat es un derecho fundamental, artículo 19, y los servicios básicos son derechos fundamentales, artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado. También hay que puntualizar, porque ha habido alguna pregunta al hilo de esta cuestión, de que esta sentencia se refiere a la prestación de servicios de los elementos comunes. Esta sentencia no sale de otra. La naturaleza jurídica que hoy vamos a tratar es exclusivamente la de propiedad horizontal, no otras. Es importante que eso lo distingamos porque el tribunal lo deja muy claro y deja cómo hay instrumentos en la ley de propiedad horizontal, así como en el Código Civil, instrumentos sobrados como para no tomarse la justicia por su mano, que es otro criterio que analiza la sentencia adecuadamente, ¿no? Bueno, nos habla de que efectivamente el directorio de la asociación de propietarios es el interlocutor, si bien luego nos va a hablar, incluso la ley nos habla de la legitimación, la no legitimación, personalidad jurídica, que hoy no vamos a entrar en eso, pero lo voy a ir tocando de manera de soslayo a los efectos de que lo tengamos en cuenta. Nos habla de tres principios: derechos fundamentales, seguridad jurídica, debido proceso y además nos habla de la carga de la prueba. Es muy importante que tengamos en cuenta que el insolidario moroso, que es otro tema que quiero que quede claro, que para nosotros la morosidad en los condominios es una insolidaridad, es una gran insolidaridad, no cumple la función social, habida cuenta de que la copropiedad de los elementos comunes es de todos y presta servicio de uso y goce a todos. Por tanto, ese esquema le vamos a tener que tener muy presente porque ese esquema el tribunal nos le hace notar en el área siguiente. Es decir, primero tratamos de derechos fundamentales, después tratamos seguridad jurídica y también nos habla del instrumento que el condominio tiene que tener para que esto sea viable, y es el reglamento. El reglamento es ley entre las partes, lo dice la sentencia abiertamente, no deja ninguna duda, y el reglamento es el instrumento legal en el que nos tenemos que basar para generar la posibilidad de convivencia. Lógicamente, una convivencia nos lleva a una buena convivencia, a una paz social. La paz social nos va a llevar a unas plusvalías y nos va a llevar a una calidad de vida. El buen vivir, de principio constitucional también, ¿no? En el mismo esquema, en los fundamentos nos habla del principio de derecho constitucional que tiene dos finalidades. Las finalidades son la protección constitucional de los derechos fundamentales, tiene dos elementos importantes a través de
tener un recurso de amparo, de tal manera que este recurso evite los abusos contrarios al orden constitucional y el ejercicio de la justicia por su mano. Evidentemente, el recurso de amparo no puede ir directo, pero estamos ante recursos, ante derechos fundamentales. Incluso en la sentencia se habla del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y nos habla de que, bueno, las vías de hecho no son las aconsejables y se protege especialmente lo que serían los actos de justicia por su mano. Los actos ilegales graves que necesitan una tutela y pronta y oportuna van a ser objeto de un amparo directo mediante los siguientes principios que avala también el artículo 25 de la Convención, que dice que el amparo, cuando protege derechos fundamentales que lesionan de manera rápida e irreparable, tienen la flexibilización del principio de subsidiariedad, es decir, no hay obligación de agotar la subsidiariedad. La carga probatoria hay que cumplirla, es decir, no le da tampoco libertad a la otra parte. Es decir, por un lado, no protege ni admite la justicia por su mano, pero por otro lado, la carga de la prueba. Este debate es un debate permanente en la experiencia que tenemos en los condominios de que al moroso se le hace creer que es moroso per se. Es decir, no, el moroso puede ser moroso, pero la carga de la prueba está invertida. De hecho, la jurisprudencia, así como la realidad de la legislación, nos exige que para que el título de expensa sea un título ejecutivo, que lo va a decir el tribunal después, necesita un elemento de forma y un elemento de fondo. El elemento de forma es que esté en el reglamento, para que sea ley entre las partes, ese reglamento esté en escritura pública y además esté inscrito en derechos reales. 3 elementos fundamentales de forma, si no, no hay título ejecutivo, que esté en el reglamento, que el reglamento esté en escritura pública y que esté inscrito en derechos reales, para que sea vinculante. Acuérdense del artículo 1538 del Código Civil, que también lo menciona la sentencia, donde se perfecciona los derechos de los productos inmobiliarios con el registro, que es un elemento de perfeccionamiento, no así de nacimiento, pero sí de perfeccionamiento. Por tanto, vamos a tener que tener en cuenta que la carga de la prueba. Esto es muy importante, decía al principio, porque nuestra experiencia es que el condominio, el directorio, en general, se tiende a pensar que, bueno, que efectivamente, la teoría de los hechos consumados, este señor no paga las expensas, por tanto, el deudor no. Este señor no paga las expensas y nosotros, que se las vamos a querer cobrar, tenemos la carga de la prueba. Por tanto, el tribunal deja claro que flexibiliza la subsidiariedad, la carga de la prueba no la exime, en todo caso, la refuerza, y los presupuestos de legitimación pasiva, su flexibilidad excepcional y flexibilización del principio de preclusión. Legitimación pasiva y activa. Este es un debate importante que también le vamos a tomar en algunos cursos, donde la legitimación equivale a la suma del título más el ejercicio del título, lo que se llama derechos y obligaciones y capacidad. La suma de las dos son la legitimación. La legitimación es aquel que está autorizado a poder ejercer derechos y obligaciones. Bueno, en la propiedad horizontal es un caso muy especial. La naturaleza jurídica de la propiedad horizontal tiene legitimación a pesar de no tener personalidad jurídica. Y no es una cosa tan extraña porque tenemos legitimación en las sociedades accidentales, tenemos legitimaciones en las herencias indevisas, tenemos legitimación sin personalidad jurídica y, por tanto, es un elemento más. De igual manera, podemos tener personalidad jurídica y no tener legitimación. Por ejemplo, un menor tiene personalidad jurídica y no está legitimado. Por ejemplo, un ausente del país tiene y no está legitimado, sino que el legitimado es el mandato sin representación. Por tanto, no es una figura tan extraña, es una figura común en el derecho, pero que tiene algunas dificultades en el día a día. Quiere decirse que el único legitimado activa y pasiva en el condominio para poder reclamar y poder ejercer derechos es el administrador, con y sin personalidad jurídica. La personalidad jurídica es un elemento exógeno a los derechos y al ejercicio de los derechos. La personalidad jurídica es otra cosa y sirve para otra cosa, pero nunca va a servir para cobrar expensas, nunca jamás, porque las expensas, dice la ley claramente, que se cobran a través del administrador y se pagan a través del administrador si es que son obligaciones y derechos.
Aquí el legislador lo va a decir claramente, perdón, el tribunal, en el momento en que nos va a hacer resaltar, que luego nos va a resaltar, cómo no puede usted ejercer la justicia por su mano, sino usar los elementos coactivos que el legislador le da. De hecho, los elementos coactivos que tenemos en la propiedad horizontal, que lo dice la sentencia, son el 379, apartado 5 del Código Procesal Civil, que nos dice claramente que el título de expensas es título ejecutivo. ¿Cuál es el problema? Que tiene que reunir las condiciones de título ejecutivo. La carga de la prueba será cumplida necesariamente a petición de la parte y el tribunal en todo caso, y la carga probatoria será por acreditar de manera objetiva. Esta es otra cuestión importante. El tribunal nos dice que no vale cualquier carga de la prueba, no vale una presunción, sino que tiene que ser de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidos sin causa jurídica. Quiere decirse que ha sido vulnerado abiertamente. La finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar es el resguardo de derechos fundamentales. No olvidemos en ningún momento que todo lo que vamos a hacer en propiedad horizontal, todo son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque pivotan sobre el hábitat. Y el hábitat es un derecho fundamental en la Constitución Política del Estado y, por tanto, al pivotar sobre ese derecho fundamental, estamos tratando de derechos fundamentales. Eso, además de la relevancia social y económica que esto tiene. Porque la tarea que nosotros, como despacho profesional, queremos inculcar es que la convivencia de los condominios va mucho más allá de una convivencia social, de una convivencia económica. Es una convivencia que tiene una relevancia fundamental en los elementos privativos. No hay que confundir con la copropiedad común. De hecho, en una interpretación sistemática del Código Civil, vamos a ver que la propiedad común está regulada en el artículo 158 y siguiente, y sin embargo, y dice la coletilla, esto se aplicará cuando no haya legislación especial. Pero en el 184, que en la interpretación sistemática va posterior como ley especial, hasta el 200 nos habla de lo que sería el régimen jurídico de la propiedad horizontal y ex lege genera una legitimación para el ejercicio de los derechos. De hecho, esta sentencia recoge abiertamente todo este tema. Además del derecho fundamental del hábitat, estamos en otro derecho importantísimo que es la propiedad, ya sea común o ya sea privativo. La propiedad no puede ser privada bajo ningún concepto si no es por sentencia, por expropiación o por causa legal, siempre que cumpla la función social. Evidentemente, estamos viendo también en nuestra experiencia algunos estatutos de estos de asociaciones o incluso de personalidad jurídica de las gobernaciones en las que habla de retirar al moroso o de prohibirle uso y goce, incluso de prohibirle algunos títulos. Eso verdaderamente tiene una excepción de falta de legitimación importante y, por supuesto, a nadie copropietario se le puede privar el uso, excepto en sentencia. La privación del uso de los servicios, para que sea en sentencia, tiene que haber procedimiento, que es el que estamos estudiando hoy. Dice, la propiedad es definida por el Código Civil como un poder jurídico que permite usar, gozar, disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con los intereses colectivos. Ahí viene la función social de la propiedad. Incluso la ley de propiedad horizontal nos dice que el uso y goce es ilimitado con dos cuestiones. Primera, que sea en la calificación jurídica del proyecto, es decir, que sea la actividad que ha sido calificada, si es una actividad profesional o es una actividad habitacional, terciaria, etcétera, y otra limitación, que no afecte a los derechos de los demás. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta eso. La propiedad se adquiere por la ocupación, adquisición o por contrato. La escritura de propiedad horizontal y la compra es un contrato. También nos habla, como digo, de la eficacia, o sea, del perfeccionamiento del artículo 1538, que habla de que ya desde el 2012 hay sentencias que avalan esto abiertamente, y los servicios básicos y su reconocimiento como derecho fundamental. Bueno, aquí hay sentencias de la 304 del 2013, la 793 del 2012, incluso hasta del 2015, en las que nos deja claramente concedido el artículo 20, servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, tienen categoría de derechos fundamentales. Por tanto, incluso las telecomunicaciones, que es el objeto de esta sentencia, ¿no? De igual manera, nos habla que la luz y el agua potable constituyen una limitación, restricción al derecho de seguridad por la parte del artículo 7 de la Constitución Política del Estado y no podemos de ninguna manera hacer este corte porque es, como digo, un derecho fundamental. Y además invadiríamos
invadiríamos, que también lo dice la sentencia, el debido proceso. El debido proceso que equivale a lo que hemos dicho antes de la seguridad jurídica. Finalmente, el legislador, para abundar en esto del debido proceso de la seguridad jurídica, nos viene a decir lo siguiente: sobre los estatutos y reglamentos de las asociaciones civiles deben de estar adecuadamente porque son la norma y la ley entre las partes. El legislador nos dice, el tribunal nos dice que el reglamento y los estatutos es la ley entre las partes. Quiere decirse que aquel condominio que no tenga reglamento de estatuto está sin ley entre las partes. Es decir, podría tener la ley general, pero no tiene ley entre las partes. ¿Qué nos va a suceder? Otro problema que le vamos a estudiar con los cursos que hagamos y que ya hemos visto que detectamos es que la ley boliviana no exige la obligatoriedad de generar un reglamento, sino que la ley boliviana, el artículo 14 y 15 de la ley de propiedad horizontal, nos dice que podrá, es decir, crea un deber y no una obligación. Lógicamente, un deber no tiene un elemento coactivo de cumplimiento y una obligación sí. Por tanto, lo que nos está generando el legislador es una situación de inseguridad jurídica, salvo que tengamos el reglamento. Pero también nos dice tanto la legislación como en este caso el tribunal de manera expresa, el reglamento tiene que ser un reglamento formal y tiene que reunir el debido proceso, por tanto tiene que tener un componente de reglamento disciplinario, aquel en el que se van a describir las conductas objeto de sanción, y un reglamento sancionador en el que se van a describir las sanciones que se ponen ante esa conducta. Eso se llama seguridad jurídica. Y eso se llama debido proceso del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. El tribunal es claro y contundente cuando dice en el fundamento que ya desde el 2006, anterior incluso, nos habla el tribunal que dice: la referida sentencia 793/2012 sobre la temática precisó que el Código Civil en el artículo 58 y 66 establece parámetros bajo los cuales se rige una asociación. Ojo, una asociación. El 66, asociaciones de hecho, el 158, copropiedad común, y el 184, copropiedad en propiedad horizontal. Y nos dice, el reglamento es la ley dentro de una comunidad de copropietarios. El reglamento no es exclusivo de la propiedad horizontal. El reglamento puede hacerse desde un club de amigos hasta una asociación en cualquier momento. Por tanto, el reglamento es el instrumento que nos va a ser de la ley entre las partes. Y el reglamento nos va a conllevar, como digo, la seguridad jurídica del debido proceso. Porque el moroso, por muy insolidario que sea, tiene derecho al debido proceso. Que esa es otra cuestión que también tenemos que ver. No estamos a favor, ni mucho menos, de la morosidad, pero sí estamos a favor de la seguridad jurídica, porque, bueno, no siempre, incluso estamos viendo con bastante desagrado por parte de los condominios que no son conscientes de la prescripción. Es decir, las deudas tienen prescripción. Pues la deuda por expensas prescribe a los 2 años, porque son deudas menores de 1 año. Entonces, ese tema es importante. Cada día nos vienen asuntos con morosos endémicos donde, bueno, al final no se le puede cobrar por prescripción, incluso por falta de reglamento, ¿no? Entrando en el caso concreto de la sentencia, que no hace mucho, que no nos interesa mucho, si bien es cierto que ha sido la base de todo esto, bueno, pues habla de que le corta el servicio de telecomunicaciones y habla cuáles son los perjuicios. Y aquí es importante porque nos dice que otro fundamento para el recurso, para el amparo inmediato, es el que sea un daño irreparable. Evidentemente, estamos ante una cooperativa de servicios que le quitan el servicio de telecomunicación y el de ascensores. Bueno, y le produce un daño importante y un daño fundamental. Y dice claramente en este fundamento, como digo, en el 4.3 dice, en cuanto a la protección del derecho a la vida, al agua, servicios, tecnología y principios de dignidad y legalidad, tenemos que manifestar lo siguiente. Puesto la ejecución por su mano, que no es la correcta, dirigirse que las sanciones económicas cuyo cobro debió someterse por analogía, es decir, aquí está diciendo que las multas y las sanciones tienen la misma naturaleza jurídica que la expensa, siempre que figuren como tales en el reglamento. Por tanto, en una interpretación analógica. Y nos dice, el instrumento legal coactivo es el procedimiento ejecutivo del 379 apartado 5. ¿Pero qué nos dice el 379? Solo y exclusivamente nos dice las deudas en régimen de propiedad horizontal. Por tanto, no valdría una urbanización, un condominio que no esté en régimen de propiedad horizontal, tampoco está afectado por este tema.
Con lo cual siempre vamos a tener que tener primero la escritura de constitución la escritura de constitución de propiedad horizontal, el reglamento y la inscripción. Si esos elementos formales no los tenemos, no tendremos instrumentos de cobro coactivo, porque ya he dicho antes que tenemos esa situación de lo que serían los elementos formales y los elementos materiales. Como consecuencia de esto que he planteado, llego a unas conclusiones que las voy a decir rápidamente para que cumplamos un poco con el horario que nos tienen. ¿Qué conclusiones llegan? Primera conclusión que nos dice esta sentencia: en el régimen de la propiedad horizontal en condominios y urbanizaciones es que estamos ante vulneraciones de derechos fundamentales. Es decir, los cortes de agua, los cortes de luz, las telecomunicaciones son derechos fundamentales. En el bien entendido que nos estamos ciñendo exclusivamente a los elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal. Ni en otro régimen, ni en elementos que sean privativos, ni en los conflictos personales entre los condóminos, sino simplemente en los elementos comunes. De ahí extrapola la sentencia diciendo que la flexibilidad del principio de subsidiariedad viene originada por, primero, el derecho fundamental, segundo, la justicia por su mano y tercero, por el daño irreparable. Es decir, evidentemente, si nos cortan los servicios básicos, nos generan un daño irreparable, que ese daño irreparable debe ser objeto, sin ninguna duda, de examen y de estudio, pero que, como dice ahí, lo tenemos claramente planteado así. La segunda conclusión sería primera conclusión, por tanto, todo lo que hacemos son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están en el vínculo de las personas y además incluso la función social correspondiente de la copropiedad común. Quiere decirse que estamos ante algo mucho más importante que un derecho social, un derecho económico, estamos en algo más relevante. Esa es la importancia que este despacho de abogados que queremos poner en marcha local ha sido también con una conciencia de economía social y de repercusión de calidad de vida, el buen vivir y, por supuesto, que todo esto tenga una repercusión económica en los condominios. Segunda conclusión sería que la acción derivada del directorio, en este caso, la acción derivada de quien corta los servicios, es hacerse justicia por su mano. Está prohibido, por estar regulado en el artículo 370, apartado 5, está prohibido la justicia por su mano. Tenemos una naturaleza jurídica por la propia ley en el artículo 184 al 200, donde nos dice quién tiene que reclamar, qué obligaciones tiene y qué derechos tiene. Incluso nos dice más la ley: el administrador puede reclamar contra cada uno de los propietarios, contra todos ellos, y cada propietario puede reclamarle al administrador aquello que los elementos comunes no tengan. Por tanto, el administrador es el legitimado que era la suma de título más ejercicio del título, es decir, derechos y obligaciones y el ejercicio de los derechos y obligaciones, tanto para activa, para reclamar a los que no cumplen, a los insolidarios que no pagan o a los insolidarios que no cumplen o que incumplen sanciones o disciplina, como para ser reclamado por aquel condominio, aquel propietario que sus elementos comunes no le han prestado servicio de uso y goce, o incluso algo que no vamos a entrar hoy, pero que es conservación y mantenimiento inadecuado. Incluso estamos viendo concretamente en los últimos 15 días, hemos visto una demanda planteada por omisión a los administradores, habida cuenta de no cumplir la función que plantea esta sentencia de la función social y la legitimación en el abuso de los insolidarios, que ese es otro tema que también las responsabilidades por omisión también quedan claras a partir de esta sentencia y que todos los administradores, incluso los que estén en sala escuchándome, tienen que empezar a mentalizarse de que también las faltas por omisión también existen y que incluso hay gente que las está dispuesta a reclamar. Y por tercer y cuestión más relevante, podríamos decir que estamos planteando el tema del reglamento. ¿Qué es lo que nos está diciendo el legislador? Primero, estamos en derechos fundamentales, tenemos la libertad, incluso la ley nos protege de manera especial, pero nos dice, ojo, pero la seguridad jurídica también. Es decir, la carga de la prueba y el debido proceso. El debido proceso exclusivamente lo vamos a regular a través del reglamento. Pero el reglamento no es un reglamento cualquiera. O sea, no,
la naturaleza jurídica del artículo 184 al 200 y de la Ley de Propiedad Horizontal nos dice, no es un reglamento cualquiera, es un reglamento que tiene que reunir reglamento general, disciplinario o sancionador, ser elevado a escritura pública y ser inscrito en derecho real. Si no reúne todos esos elementos formales, no es vinculante. No es vinculante. Entonces, tengamos en cuenta que eso es fundamental. Vemos todos los días gente que nos da un reglamento, que la lleva al notario y le ejerce. No es vinculante. Porque además, para generar el título de expensas, título ejecutivo, para que pueda ser esta sentencia aplicable, se necesita que el título tenga la carga de la prueba invertida y tenga elemento formal y material. Esto es lo que nos va a dar origen que cuando haya una cultura de conocimiento y una cultura de protección de derechos fundamentales, vamos a tener en cuenta que el abogado que maneje este tema va a tener un trabajo importante y además incluso todo el tema de la morosidad no la tenemos que atacar con cuestiones personales, no, hay que institucionalizar la convivencia en los condominios. La institucionalización pasa por la despersonalización, por el servicio social, por la calidad de vida y por la seguridad jurídica. La seguridad jurídica exclusivamente se consigue con un reglamento que tenga normas generales, normas disciplinarias, normas sancionador y que sea aplicable. Con eso tendríamos todo. El problema es que, la inmensa mayoría de lo que hemos visto le falta. Por tanto, esta sentencia nos viene a dar la razón, nos viene a decir que la justicia por propia mano no se debe hacer, está prohibida. Incluso le diría que han empezado a haber sentencias como, como coacciones, como, por ejemplo, poner los nombres de los morosos, una falta contra la intimidad, e incluso hay quien dice que puede ser hasta una injuria, en fin, ese tipo de cosas tengámosla presente y hagamos de la convivencia una función social importante, veamos que es un elemento fundamental y que la morosidad no deja de ser un acto de insolidaridad entre los copropietarios. Y eso es un poco lo que yo quería mantener y dejo al coordinador que sigamos con los siguientes pasos y esta es la sentencia e insisto, voy a dar los datos para si alguien la quiere buscar, que es la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 1207/2015 S2 de 12 de noviembre del 2015. Doctor Jorge, si quiere usted tomar esta para seguir, hemos concluido esta primera fase. No le estamos oyendo, doctor. No estamos oyendo nada de lo que ha hablado usted. Disculpe. Agradecerle, doctor, en esta primera fase del live webinar que está realizando JM Velasco y Asociados, como también darle a conocer que todos los sábados, a partir de las 19 horas, JM Velasco y Asociados va a brindar un live webinar con un tema diferente en cuestión. Bueno, damos la bienvenida a la doctora Linda Esther Moya, la cual nos va a dar en esta segunda fase con el doctor José María Velasco un tema en especie de podcast, ¿no? Vamos a hablar sobre la previsión de corte en servicios básicos en condominios o organizaciones en propiedad horizontal según una sentencia constitucional y la agregamos en la transmisión. Muy buenas noches, gracias. Bienvenidos a todos. El derecho a la vivienda en nuestra Carta Magna está contemplado como un derecho fundamental. Bien, ya lo dijo el doctor José María Velasco, la cual engloba un concepto que va más allá de esas cuatro paredes y un techo que nos sirven de resguardo y nos protegen de las inclemencias del tiempo, sino más bien a contar con una vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria con nuestros vecinos, dado que el fin de la convivencia es buscar un bienestar general. La función social de la propiedad, sea esta individual o colectiva, deriva de la sana convivencia y el respeto de la dignidad humana. En el contexto de vecindad, que es el caso que ahora estamos tratando, la vida en los condominios, se generan comportamientos y formas de vidas distintas que dan lugar a que esas relaciones interpersonales que se suscitan por X o Z motivo entre vecinos se trasladen a desavenencias. Por mencionar algunas de ellas, podemos decir
como por ejemplo la tenencia de mascotas, los vecinos fiesteros, porque por cultura somos alegres, ¿no? El vecino madrugador que haciendo limpieza pone en jaque mate su casa a las 5 de la mañana y interrumpe la tranquilidad de aquel que aún quiere seguir durmiendo un poquito más. Otro ejemplo que ponemos, el don Ramón de la vecindad del Chavo, que debe 14 meses de renta y no tiene ni siquiera la intención de cancelar, ¿no? En este caso, este concepto lo trasladamos al moroso insolidario, que no quiere pagar expensas por las razones que fuese. Esas desavenencias entre vecinos sean resueltas de manera más sutil y acertada a la situación, a través de consensos con instrumentos de conciliación internas entre los directores. Pero además de eso, que tiendan a promover una cultura de paz que nos permita solucionar conflictos basados en la concertación y que a su vez estos conflictos no traspasen los límites de la copropiedad, no invadan los derechos de los demás. Cuando decimos concertación para la resolución de las desavenencias, estamos haciendo hincapié en el entendido que todos estos aspectos que van a ser establecidos en los reglamentos internos de la copropiedad, valga la aclaración, como ya lo ha dicho el doctor José María, en el reglamento se van a generar única y exclusivamente lo relacionado al uso y goce de los elementos comunes. Regulen los mecanismos que viabilicen la convivencia en el condominio. Así, en esta forma, ¿no?, la administración y los propios comuneros de la asociación de copropietarios cuenten con los instrumentos generadores de seguridad jurídica que conlleva a la paz social y a la plusvalía de los bienes inmuebles privativos. Mecanismos que necesitan estar contemplados en sus reglamentos internos. Además, estar tutelados en base a principios y garantías constitucionales, para lo cual dichos reglamentos serán en escritura pública y registrados en derechos reales. Como equipo, JM Velasco y asociados, exhortamos a todos aquellos que estamos involucrados en el sector, generemos métodos de innovación en la gestión, es decir, generemos los mecanismos con sistemas adecuados de funcionamiento en el condominio, basados en principios de solidaridad, equidad y respeto mutuo. Solidaridad en el pago con las expensas comunes. En ningún momento aplaudimos el accionar del moroso, pero tampoco hacer justicia sin el debido proceso. En el bien entendido que esta temática que estamos tratando se encuentra en el terreno de los derechos fundamentales, no así en los derechos sociales. Somos respetuosos de la ley. Hoy por hoy, los requerimientos sociales necesitan que pongamos nuestro granito de arena. Somos profesionales que queremos hacer las cosas bien, pero además de ello, tengan resultado de la relevancia en función al área social. Creemos que el mayor negocio jurídico y económico en la vida de una persona es justamente la compra de su vivienda, que en muchas ocasiones con tanto esfuerzo logra hacerlo. Ya me gustaría poder hacerle algunas preguntas al doctor José María. Sí, con mucho gusto. En el entendido que lleva usted ya trabajando poco más de 10 años en Bolivia, ¿no?, y más de 20 años en el sector de la propiedad horizontal, por favor, ¿podría usted indicarnos qué diferencia hay entre el modelo europeo y el nuestro aquí en Bolivia? Sí, bueno, la diferencia fundamental es que ustedes son adolescentes en el mundo de la copropiedad y la propiedad horizontal, es decir, y nosotros ya somos adultos, es decir, tengan en cuenta que desde finales del siglo XIX, con la evolución en el modelo inglés de en los suburbios tener a los trabajadores de la fábrica en condominios, hasta la reconstrucción de Alemania en la República de Weimar, es cuando planteamos la situación de
la necesidad de la propiedad horizontal. El flujo de gente a las ciudades es evidente, incluso el entorno de, como decía, de la sociedad. Estas son muy modernas, más que modernas, estas sociedades, en el caso de Bolivia, son completamente adolescentes. Incluso no hay generaciones que hayan nacido todavía en los condominios. Es decir, es todo nuevo, ¿no? Entonces, la Unión Europea habla de cohesión social en el urbanismo. Incluso tenemos experiencias en Toronto, experiencias incluso en el propio Colombia, en España, como la cohesión social se fomenta a través de los condominios. Esa sería un poco la aportación, es decir, bueno, que es muy nuevo el esquema, hay que empezar a tener en cuenta que la gente que está naciendo, incluso las generaciones nuevas, ya nacen en estos condominios y, bueno, iremos avanzando. Eso sería como la diferencia notable y fundamental, ¿no? Otra pregunta. Díganos usted cuál sería el proceso de adaptación en esta moderna forma de vida. El proceso debe ser progresivo, es decir, nosotros entendemos que hay que empezar por una capacitación y educación de la vida común a los gestores. ¿Quién somos los gestores? Los administradores, los directores, las empresas de servicios, nosotros los profesionales, que ya tengamos una especie de idea, de criterio, para que esto podamos trasladarlo al resto del personal. Paralelamente, se debe hacer una formación a los jóvenes nacidos, es decir, todos estos jóvenes que han nacido en los condominios ya van a tener la cultura del condominio, ¿no? Y de manera muy especial, sobre todo en dos direcciones. Voy a poner el dedo en la llaga porque esto es muy interesante. No tenemos legislación con menos de 60 años, es decir, o sea, hace 60 años, evidentemente, una legislación del 1949, que es la ley, y el Código Civil del 75, bueno, pues pareciera como que nuestros legisladores deberían ir poniendo un poco esto actualizado. Eso pues. Y el dedo en la llaga tremenda es que, analizado los pensums de capacitación de arquitectos, ingenieros, administradores de empresas, abogados, no existe el pensum de propiedad horizontal. Es decir, en otras partes, en particular en España tenemos en Derecho Civil una asignatura de Derecho a la Construcción y en Derecho Administrativo tenemos Urbanismo y, por tanto, es una capacitación. Los profesionales que tiene Bolivia hoy salen sin tener el conocimiento de este área tan importante. En el bien entendido que estamos en un área de, imagínense que se plantea tener el 70% de la población viva en ciudad y, por tanto, en ciudad no vamos a vivir lote casa eternamente, ¿no? Entonces, sería importante. Esas son las dos maneras que yo creo que debemos trabajar. Una pregunta más, por favor. Explíquenos cómo podría apoyarnos en este proceso. Bueno, la idea... Velasco, sí, digamos, y asociado, está proponiendo. Bien. La idea que estamos proponiendo es la que he dicho anteriormente, de la que usted participe sobradamente, que lo conoce porque además es de las sufridoras que ha venido estudiando durante 2 años este tema. Pero en todo caso, lo que planteo es generar un despacho de abogados profesionales especialistas en este esquema, asociados a nosotros. Ya hay un grupo de gente, en particular en el caso de Anuncio, que ese grupo de gente está en el Legal Management, es coordinado por usted, que han participado durante 2 años, han trabajado. Incluso lo que planteamos es especializar este tema con personal local, que ya son colaboradores, y estamos ante un reto legal y social importante. Para nosotros la propiedad horizontal es algo más que lo legal y algo más que lo económico, es social. Tiene una relevancia social y, por tanto, ese elemento no le podemos olvidar. De hecho, el legislador ya lo dice y los tribunales ya no lo aconsejan igual. La vivienda tenemos que trabajar porque sea adecuada y digna, como habla la ONU en la circular del hábitat, nos habla de adecuada y digna. No tiene que ser ni de lujo, sino adecuada y digna para la función que tiene que tener. Como decía usted antes, que no sean 4 paredes y un techo, sino que tengan una función adecuada. Estamos con este nuevo formato de despacho de abogados bolivianos especializados en propiedad horizontal, que al frente, como digo, están profesionales, que usted los conoce personalmente y que ahora nos van a conocer todos, para trabajar de manera que consigamos por lo menos aportar, como usted decía, un granito de arena, pues a la convivencia. Y fundamental 2 cosas. Primero, la convivencia, paz social, calidad de vida, que son principios fundamentales, seguridad jurídica y al final, pues riqueza económica, ¿no? Porque todo eso redunda en el beneficio de todos. Por tanto, aprovechando, les agradezco mucho el esfuerzo que todos ustedes han estado y particularmente usted que lleva ya 2 años con este tema y que conoce la problemática
local, incluso ha participado de cursos en España con la Cámara de Comercio Española y bueno, también trabaja con alguien en Colombia y Argentina y, por tanto, eso es lo que quiero transmitir. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Cerramos el ciclo de preguntas y... Muchas gracias, doctora Liz Moya. La verdad que ha sido de grata ayuda sus preguntas y experiencias dentro de este rubro que JM Velasco, con más de 2 años de experiencia, usted, doctora, nos ha brindado a través de sus preguntas. Bueno, estimado doctor, quiero que lance la invitación al nuevo curso de JM Velasco y Asociados, que estará colgando a través de sus redes sociales la próxima semana, y bueno, invitarlas a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Sí, vamos a hacer 2 capacitaciones iniciales con algunos soportes institucionales que ya tenemos, como la Universidad Pública, la René Moreno, en la que trabajamos hace 10 años en sus correspondientes facultades de Ingeniería, Arquitectura y Derecho, trabajando esta materia en el posgrado, con la Cámara de Comercio Española, y vamos a hacer 2 capacitaciones, las siguientes, que van a ser uno en expensas, el desarrollo de lo que es la sentencia, y en reglamento. El reglamento, que es la arquitectura de la propiedad horizontal, es el reglamento, y estas capacitaciones van a ser anunciadas como en las redes. Y invito a todos los que están aquí, muy agradecido por algunos comentarios que estamos viendo en las redes, pero es nuestra función. Queremos aportar algo al país, a la sociedad y, desde luego, a todos ustedes. Muchas gracias por la atención y quedamos citados para el próximo día. Doctor Jorge, tome usted la palabra y gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, invitarlos a todos los oyentes que nos están escuchando hoy y a las personas que van a poder ver en diferido esta transmisión, que todos los sábados JM Velasco y Asociados va a dar un webinar a las 19 horas con un tema en específico. Y como también invitarlos al nuevo curso que ya estará brindando JM Velasco a través de sus redes sociales, lo vamos a estar difundiendo con toda la temática en específico. Nuevamente agradecer por su presencia y será hasta una pronta oportunidad. Gracias. Gracias. Tenemos legitimaciones en las herencias indevisas, tenemos legitimación sin personalidad jurídica y, por tanto, es un elemento más. De igual manera, podemos tener personalidad jurídica y no tener legitimación. Por ejemplo, un menor tiene personalidad jurídica y no está legitimado. Por ejemplo, un ausente del país tiene y no está legitimado, sino que el legitimado es el mandato sin representación. Por tanto, no es una figura tan extraña, es una figura común en el derecho, pero que tiene algunas dificultades en el día a día. Quiere decirse que el único legitimado activa y pasiva en el condominio para poder reclamar y poder ejercer derechos es el administrador, con y sin personalidad jurídica. La personalidad jurídica es un elemento exógeno a los derechos y al ejercicio de los derechos. La personalidad jurídica es otra cosa y sirve para otra cosa, pero nunca va a servir para cobrar expensas, nunca jamás, porque las expensas, dice la ley claramente, que se cobran a través del administrador y se pagan a través del administrador si es que son obligaciones y derechos.